La confesión de Pedro. ¿Sí? Comenzamos. Sabieron Jesús y sus discípulos por las aldeas necesarias de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndoles: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él mandó que no dijesen eso. Y comenzó a enseñarles que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto lo decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Hermanito Willy. Gracias, hermano. Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Pues es un gozo, un gusto nuevamente estar aquí con ustedes en la casa del Señor. Amén. Y pues damos gracias a Dios por muchísimas cosas. Primeramente quiero tomar un tiempecito para dar gracias a Dios porque Dios ha sanado a mi esposa así súper rápido, ¿verdad? De todas estas dolencias, y pues nos mantiene, nos sostiene con su mano poderosa. Damos gracias a Dios también porque pues Él es quien nos sostiene, como dice su palabra, su mano derecha. Y gracias también por la vida de la hermana Zully y del hermano Alfonso que pudieron venir hoy. Sabemos que están viviendo un momento de prueba, ¿verdad? Pero hoy están aquí con nosotros acompañándonos. Son nuestros hermanos muy fieles, que nos han apoyado muchísimo allá en la obra de Paseros, y pues damos gracias por sus vidas y pues que Dios siga bendiciendo. Amén. Pues como leyó la hermana, ¿verdad? Esta parte del Evangelio de Marcos, es una parte fundamental de nuestra fe, ¿verdad? Es la pilar. En otro evangelio, en el de Mateo, dice que esta es la roca en la cual Jesús edificará la iglesia. ¿Ven? La confesión de Pedro. No Pedro, sino la confesión de Pedro es donde nosotros estamos edificados como iglesia. Que Cristo, ¿verdad? Que Jesús es el Hijo de Dios, es el Cristo esperado. Y pues de eso queremos hablar, ¿verdad? ¿Quién es Jesús? Él mismo preguntaba a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy? Y a pesar de estos tiempos donde tenemos muchísima información, ¿verdad? Estamos en la era de la informática y tenemos muchísima información, inclusive hasta nos bombardean con tanta información. Mucha gente no sabe quién es Jesús. El mundo no sabe quién es Jesús. Muchos cristianos no tienen idea de quién es Jesús. Para algunos es un profeta, para otros es un iluminado, inclusive han llegado a decir que era un extraterrestre, ¿verdad? El fundador de una religión o de una secta. La gente tiene muchísima confusión. Y pues nosotros, ¿verdad? Como hijos de Dios, estamos en este mundo para disipar esas dudas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos la información correcta. ¿Cuál es la información correcta? Es la palabra de Dios. La gente está confundida porque no conoce la palabra de Dios. No lee la Biblia. Si nosotros conociéramos la Biblia, conoceríamos a Jesús. Sabríamos quién es. El asunto es que nos da mucha flojera la Biblia. Preferimos ver YouTube, preferimos ver videos, y muchas veces esos videos no son la información correcta, ¿verdad? Es lo que decíamos, hay muchísimas versiones sobre quién es Jesús.
El mundo ni idea quién es Jesús. Y ya le digo, para muchos cristianos, lamentablemente, tampoco saben quién es. Porque, por ejemplo, para los mormones Jesús no es uno con Dios. Cuando Jesús dijo que Él y el Padre eran uno. Si se veían a Él, le dijo a sus discípulos, si me ven a mí, ven al Padre, ¿verdad? Pero los mormones, por ejemplo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días, dicen que Jesús y Dios son dos personas diferentes, con cuerpos diferentes y espíritus diferentes. Y sabemos que lo que une al Padre y al Hijo es el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo, junto con el Padre y el Hijo, son un solo Dios, que se manifiesta en tres personas diferentes. Eso es lo que nosotros creemos y tenemos como doctrina de la Trinidad, de la Santísima Trinidad. Pero el Padre y el Hijo son uno solo, en la misma esencia del Padre, en la misma esencia del Hijo y la misma esencia del Espíritu Santo. No son dos personas diferentes. Amén. Jesús es el hombre. Amén. Y es el Dios hecho hombre. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y pues, lamentablemente, para otros no. Como por ejemplo, los testigos de Jehová dicen que Jesús es el arcángel Miguel, que es un ser creado por Dios, la primera creación de Dios. Cuando Jesús es un ser no creado, porque es eterno, es junto con el Padre desde la eternidad y hacia la eternidad. Jesús no, en su esencia de Cristo, de Mesías, Él, en su esencia de Hijo, Él es eterno, o sea, él no tiene principio ni fin. Que tuvo un principio como hombre en esta tierra, en su naturaleza humana, porque tuvo el propósito de venir a traernos el mensaje de salvación y al pagar el precio de nuestro pecado, vino a redimirnos con su sangre. Ese es el Cristo que nosotros creemos, ese es el Jesús que nosotros creemos. Y aquí, como los discípulos que no habían todavía recibido el Espíritu Santo tenían esa confusión, ¿verdad? Y la gente también tenía esa confusión en aquella época. Decían que era Elías o que era Juan el Bautista o alguno de los profetas. Así el mundo hoy también vuelve a repetir esa misma duda, esa misma desorientación espiritual. ¿Por qué? Porque no conocen la palabra de Dios. La forma de conocer a Jesús y a nuestro Señor Jesucristo es a través de la Biblia. ¿Ven? La Biblia nos habla de principio a fin, desde Génesis hasta Apocalipsis, de nuestro Señor Jesucristo. Él es el protagonista principal de toda la Biblia. De toda la Biblia. Él es de quien nos habla la Biblia. ¿Verdad? Justamente, inclusive hasta los discípulos en aquella época no conocieron, no entendieron el mensaje del Señor Jesús hasta que se cumplió lo que Él mismo les había dicho. Habíamos leído, ¿verdad?, que Él les dijo que era necesario que padeciese, ¿verdad?, a manos de los ancianos, de los escribas, de los fariseos, de los religiosos, de los gobernantes de aquella época. Era necesario, ¿verdad?, que el Hijo del Hombre padezca, que el Hijo del Hombre muera, pero resucitará al tercer día. Y cuando Jesús muere, aún así cuando muere, sus discípulos fueron dispersados. El único que quedó a pie de la cruz fue el apóstol Juan. Los demás, todos se dispersaron, tuvieron miedo, no confiaron, porque les faltaba algo muy importante, que era el Espíritu Santo que les diera revelación de quién estaba al frente a ellos. Pero entonces cuando Jesús resucita y se aparece a sus discípulos, se aparece a los apóstoles, entonces ahí sí creen. Ahí lo ven y tienen la evidencia de lo que Él les había dicho: voy a morir, pero voy a resucitar. Y cuando Jesús muere y resucita, entonces ellos creen. Pero aún así, hubo uno que no creyó. Tenemos la historia de Tomás, el discípulo, ¿verdad?, que hasta que no tocó, hasta que no vio a Jesús, no creyó. Es cuando el Señor Jesús le dice: bienaventurados los que creen sin ver. Tomás tuvo que ver para creer. Nosotros no le hemos visto a Jesús,
no hemos tocado sus llagas, ¿verdad? Pero creemos en Él y tenemos una revelación importante que es la del Espíritu Santo que nos da el conocimiento de todas estas cosas. Amén. Sin conocer las Escrituras es casi imposible conocer a Jesús. Porque hemos visto una racha de documentales que hubo hace unos años atrás en National Geographic y en History Channel sobre Jesús, sobre el Evangelio, por ejemplo, el Evangelio de Judas, que mucha gente se lo ha creído. El Evangelio de Judas data del siglo III o IV después de Cristo. Y las evidencias que nosotros tenemos en la Biblia, de los 4 evangelios y de las cartas de los apóstoles, de Juan, de Pedro, de Pablo, de Judas, son antes de terminar el primer siglo después de Jesús. O sea que ellos conocieron personalmente a Jesús, conocieron a gente que conoció a Jesús. Fueron en los primeros 100 años. El último de los apóstoles en morir fue Juan. Y Juan conoció personalmente a Jesús. Tuvo la oportunidad de vivir con Jesús, de escuchar sus palabras, de convivir con el Señor. Y fue el último en morir alrededor del año 100, 120, según algunos escritores, después de Cristo. O sea que dentro del primer siglo. Pero ya después los escritos que vienen del segundo siglo en adelante ya no son fidedignos, porque los testigos murieron. Los que le conocieron murieron, ya no existían, entonces ya no es lo mismo. Por eso el Evangelio de Judas, el famoso Evangelio de Judas que trajo tanta controversia a la iglesia, muchos cristianos dudaron inclusive de lo que decían los evangelios de Marcos, de Mateo, de Lucas y de Juan. Empezaron a dudar por este famoso Evangelio de Judas. Fue escrito entre el año 300 y 400 después de Cristo, entonces no tiene valor histórico, no tiene valor, no tiene peso teológico, porque primeramente el escritor no conoció a Jesús, no conoció a los testigos, no pudo. Hay miles de evidencias de escritos, ¿verdad?, sobre los evangelios que son de la época y que dan fe de que los evangelios son reales. De lo que escribe los evangelios, de lo que escribe Marcos en este caso, de lo que escribe Mateo, Lucas, Juan, ¿verdad?, son reales. Sí sucedió. Inclusive los anales de la historia romana, los romanos eran muy prácticos y ellos escribían todo y tenían todo bien documentado. Hablan de lo que sucedió en Palestina en aquellos años, ¿verdad?, en la época de Jesús. O sea que tenemos evidencias de las escrituras de que Jesús sí existió, ¿verdad?, y que murió y que resucitó también, porque ellos nunca se explicaron cómo volvió a aparecer Jesús, ¿verdad? Querían tapar la evidencia, querían decir que robaron el pueblo, y no pudieron porque había muchísimos testigos, y muchos testigos le vieron partir al cielo. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 1, había más de 500 personas el día en que Jesús fue ascendido a los cielos. Amén. Entonces tenemos evidencia de que Jesús sí existió, de que Jesús fue real, y de lo que cuentan los evangelios es real. Y lo que está contando aquí Marcos, ¿verdad?, es que había una duda. Y esa duda ha nacido en estos últimos tiempos. ¿Por qué? Por tanta información falsa que tenemos. Hay muchísima información falsa, que parece real. No sé si se acuerdan que la otra vez que estuvimos por aquí, estuvimos platicando de que en julio de 1969, el hombre pisó la luna por primera vez. Fue un hecho histórico, y hay muchísimos videos en YouTube que demuestran que el hombre sí pisó la luna. Que Neil Armstrong, el primer astronauta en pisar la luna, pues dio testimonio de ello. Pero hay muchísimos videos en YouTube que afirman y te lo demuestran científicamente que el hombre nunca estuvo en la luna. Que inclusive fue una película del famoso director Stanley Kubrick. Entonces, ¿a quién le hacemos caso?
Hoy en el siglo XXI tenemos muchísima información que miente y desmiente, que dice que sí y que dice que no. Entonces mucha de la información que nosotros tenemos que filtrarla a través del lente de la Biblia. Tenemos que irnos a la Biblia. No le podemos decir amén a todo. Muchas veces hemos escuchado en las iglesias videos o predicaciones grabadas que la gente dice amén a cosas que no son amén, que afirman cosas que no son bíblicas. Por eso nosotros, como hijos de Dios, como discípulos de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que ir a la palabra de Dios, ir a la Biblia, amén, para conocer realmente cómo fueron las cosas y qué es lo que nos enseña. Por eso la importancia de conocer la Biblia, que es la palabra de Dios. El conocerla nos acerca a Jesús, nos acerca a Dios. Amén. Podemos tener una intimidad con el Señor Jesucristo, conociéndolo por medio de la Biblia, sabiendo quién era ese hombre. A veces me han preguntado, oiga hermano, ¿cómo hago para leer la Biblia? Quiero leer la Biblia. Empiezo por el principio y digo, no, porque te vas a marear. Mejor empieza por Mateo, comienza con los evangelios, comienza conociendo cómo nació Jesús, cómo vino Jesús a este mundo, por qué vino Jesús a este mundo. Y te va a dar referencias, si tu Biblia tiene referencias, te va a dar referencias a las profecías de la venida del Señor Jesucristo. Y toda la vida de Jesús está resumida en estos 4 evangelios, en diferentes puntos de vista. Mucha gente dice, es que se contradicen. No, no se contradicen, dicen lo mismo en diferentes versiones. Es como si nosotros viéramos un accidente, un choque, ¿verdad? Y yo lo veo desde este punto de vista, pero mi hermano Arturo lo ve desde la acera del frente y va a ver otro enfoque del mismo accidente. Entonces, él va a tener otro enfoque. Mi hermano Sergio lo va a ver desde una cuadra más atrás, entonces va a decir, no, el accidente fue así, porque es su punto de vista. Eso es lo que sucede con los evangelios no se contradicen, dicen exactamente lo mismo, desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, aquí nos dice, ¿verdad?, lo que le dice Jesús a Pedro, ¿no? Cuando Pedro confiesa que él es el Cristo, ¿verdad? Mateo dice que Jesús le dijo, pues sobre esta roca edificaré mi iglesia, y por eso es que se ha tomado la atribución de que Pedro es la cabeza de la iglesia, y la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, no hay otra cabeza. Amén. Es lo que creemos por fe. No hay duda de ello, la cabeza de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, cuyo cuerpo somos nosotros, su iglesia comprada con su sangre preciosa. Así es, no hay otra. No hay otra versión de las cosas. Que si quieren poner otra versión, entonces ya no es de la Biblia, ya no es la palabra de Dios, ya no es el legado que nos dio el Señor. Una vez hice un estudio sobre 3 regalos que nos hizo Dios. El primer regalo fue su palabra. El segundo regalo fue nuestro Señor Jesucristo, que nos trajo salvación. Y el tercer regalo es el Espíritu Santo, que nos guía a todas estas cosas. Amén. Entonces, si no están estas 3 cosas, su palabra, Jesucristo como centro de la Biblia y el Espíritu Santo para traernos revelación, entonces no es de Dios. No es de Dios. Por eso para los budistas Jesucristo fue un gran maestro. Y sí, un maestro por excelencia. Él no estudió en ningún seminario, pero era un maestro excelente, el mejor de los maestros. Él enseñó sobre todas las cuestiones de la vida. Su famoso legado del Sermón del Monte, o las Bienaventuranzas, son 3 capítulos que están en Mateo, capítulos 5, 6 y 7, donde nos enseña todo lo relativo a la vida y a la vida en Cristo, a la vida piadosa, a la vida que Jesús quiere que vivamos. Es realmente apasionante, ¿verdad? Cuando yo no conocía la Biblia decía que estaban locos los que escribieron la Biblia. Bueno, el que escribió la Biblia para mí era uno solo. Hasta que entendí, hasta que el Espíritu Santo me dio revelación de todas las maravillas de la Biblia. La Biblia es apasionante, no es aburrida.
No es para nada aburrida, tiene todos los géneros literarios, habidos y por haber, tiene romance, tiene guerra, tiene acción, poesía, tiene todo, todo. Lo que pasa es que si no tenemos al Espíritu Santo que nos guíe, entonces no se ve nada. Pero damos gracias a Dios que la verdadera iglesia de Jesucristo, fundada no por Jesús, porque mucha gente dice, es que Jesús fundó la iglesia. Jesús no fundó ninguna iglesia. Jesús preparó a 12 discípulos y el fundador de la iglesia es el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Él fundó la iglesia y Él es el que nos guía, el que hace que hoy estemos aquí escuchando su palabra, el que hace que cantemos, que adoremos, que oremos, que demos gracias. Imagínense una iglesia sin el Espíritu Santo. Sería una reunión de personas que dan opiniones, como una asamblea de sindicatos, por ejemplo. ¿No? Vieron que las reuniones de sindicato deliberan y nunca llegan a ninguna conclusión. Pues nosotros no necesitamos deliberar, ya tenemos la conclusión, la palabra de Dios. Es la que nos llena, es la que nos alimenta, la que nos da fuerzas, vida, esperanza. Porque Cristo es vida. Porque en la Biblia está plasmado Cristo. Como decíamos, es el principal protagonista desde Génesis hasta el Apocalipsis. Siempre se está hablando en cada libro de la Biblia de Jesús, aunque no lo nombre. Siempre está implícito ahí. ¿Por qué? Porque la Biblia, el autor de la Biblia es el Espíritu Santo, enviado por el Padre para traer palabra a hombres de fe. Esos hombres inspirados, esos profetas de Dios. Jesús fue profeta, sí, él profetizó, pero era más que un profeta, era más que un iluminado, era más que un maestro. Él era, es y será el Hijo de Dios, el Dios viviente, quien nos trajo salvación y vida eterna. Ningún otro líder religioso o fundador, como quieras llamarle, ha muerto y ha resucitado. Ahí está la tumba de Mahoma. Murió y ahí se quedó. Y ahora el líder tan controversial, que ahora está de moda por las noticias, el Dalai Lama se va a morir. Y ahí va a quedarse en su tumba. Y va a resucitar el día que resuciten todos los muertos, para bien o para mal. Pero no por sí mismo. Jesús resucitó por sí mismo. Él dijo, nadie toma mi vida, yo la doy de mí mismo y la vuelvo a tomar. Por eso fue que le dijo a los discípulos, ¿verdad? Es necesario que padezca. Voy a morir, pero no tengan miedo, voy a resucitar. Y así lo hizo. Y tenemos evidencia de ello por la fe. No necesitamos que nadie nos documente nada. Estaba viendo la otra vez que dice que hay un video de unos científicos que regresaron al pasado y grabaron a Jesús. Y la gente lo cree. La gente lo cree. O sea, al ser humano le cuesta creer que Jesús murió y resucitó y que tenemos vida eterna a través de Jesús, de todas las promesas de la Biblia, y cree que si tú prendes una vela va a cambiar tu vida. Puedes llegar a creer que si tú le pones una cinta roja a una vela amarilla, ¿verdad? La novia que se te fue o la compañera que se te fue va a regresar. O la muchacha que no te da ni cero, que ignora, ahí con su nombre, un poquito de miel, y que vas a Doña Pancha y Doña Pancha te hace la mano para que te enamores. La gente lo cree, pero no cree que Jesús esté aquí. Y hoy Jesús está aquí con nosotros. Él lo prometió. No le vemos, pero está aquí con nosotros. Si no estuviera, no estaríamos nosotros. Porque lo que nos une es esa promesa que dio Jesús de que dos o tres estén reunidos en mi nombre, yo estaré allí en medio de ellos. Así que Él está aquí.
está aquí con nosotros. Por eso nos gozamos, por eso damos gracias, por eso cantamos. Porque sabemos que está aquí y Él es digno de todo honor, de toda gloria. Porque es Dios hecho hombre, que murió, resucitó y nos dio vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Así como Pedro, en este momento, veíamos en el versículo 29 cómo Pedro le reconviene a Jesús y le dice, no vamos a permitir que pase, no debes morir. ¿Cómo te vas a morir el joven? Porque Pedro no entendía el propósito, que Jesús debía morir, debía pagar el precio. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tiene que haber un cordero que derrame sangre para que haya perdón de pecados. Por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En el Antiguo Testamento los sacrificios, ¿verdad?, que se hacían en el templo y en el tabernáculo eran derramamiento de sangre. Pero esa sangre, la palabra expiación en el Antiguo Testamento quiere decir cubría el pecado. El pecado seguía ahí, lo cubría, lo tapaba, entonces ya no se veía delante de los hijos de Dios. Pero Jesús, con su muerte, con su derramamiento de sangre, quitó el pecado. Tú y yo ya no tenemos pecado. Y si cometemos pecado, tenemos un abogado, como dice la Escritura, que es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Si hoy nosotros fallamos y nos arrepentimos, vamos a la presencia de Dios y pedimos perdón. El Señor nos perdona que yo en cero. Pero el hombre pecador que nunca se ha arrepentido, el hombre que no quiere reconocer a Jesús como su Salvador, pues no tiene ningún abogado, no tiene quien abogue por él. Pero nosotros sí tenemos. Amén. ¿Quién es? Este Jesús. El Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Señor de los señores y Rey de reyes. Ese es nuestro Jesús. Y no necesitamos tener una estatua de yeso colgada ahí para saber. No lo necesitamos. No necesitamos ni madera ni piedra. Porque eso nos convierte en ídolos. No lo necesitamos. Está aquí. Y está en cada uno de nuestros corazones. Él está vivo en cada uno de nosotros. Y Pedro quería que no. Quería otro camino. A ver, ¿qué podemos hacer, Jesús, para que no mueras? Si Jesús no muere, no hay perdón de pecados. Y si no muere, no hay resurrección. Y si no hay resurrección, no hay vida eterna. Hoy por hoy, hay muchas filosofías, muchas ideas sobre que hay otros caminos. ¿Ven? Como dice Proverbios 14:12, ¿no? Vamos a leerlo. Proverbios 14:12 dice lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y hay muchos caminos que no son buenos. Esta Semana Santa, que acaba de pasar, hemos visto cómo en algunas partes del mundo, inclusive aquí en México, hay gente que se autocastiga para expiar sus pecados. Se flagelan, caminan de rodillas, algunos hasta se hacen clavar en una cruz o colgarse en una cruz. No para hacer una representación teatral, sino para hacerlo en serio, para que Dios perdone sus pecados. Entonces, ¿para qué murió Jesús? Si yo voy a hacer el sacrificio, entonces estoy diciendo: Jesús, no acepto tu sacrificio. Tú no moriste por mí, yo tengo que pagar el precio. Y no podemos pagar ese precio. Por eso Jesús lo hizo con nosotros. Por eso Jesús murió en esa cruz.
hace 2000 y tantos años atrás. Por ti y por mí. Él sufrió y padeció, como lo dijo acá, y tenía que ser así. Y así como Pedro, muchos dicen, no, pero si nosotros nos portamos bien, nos vamos al cielo. O si nosotros les damos de comer a los pobres, nos vamos al cielo. Esas cosas están bien, pero no son el camino. En Juan 14:6 dice Jesús, yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, puede ir al Padre si no es a través de Jesucristo. Para eso lo tenemos a Jesús. Es el medio, es el puente que nos ha reconciliado con el Padre. Estábamos enemistados con el Padre. Entonces era necesario que muriera, pero Pedro no quería. Claro, era su amigo. No queremos nosotros que nuestros seres queridos mueran, se enfermen. Y ese era el sentimiento de Pedro, un sentimiento totalmente carnal, egoísta. No quiero que tú mueras. ¿Cómo te vas a morir? Eres nuestro guía, eres nuestro amigo. ¿Qué vamos a hacer si te mueres? ¿Qué hubiéramos hecho? ¿Qué haremos nosotros hoy si Jesús no hubiera muerto? Tenía que morir. No hay otro camino. Jesús es el camino. No hay otra forma de llegar al Padre. No hay otra forma de tener salvación que Jesús. Y podemos hacer mil cosas, irnos caminando a donde quieras, como quieras, de rodillas, descalzo, sobre vidrios. No sirve de nada, porque Jesús ya lo hizo. Ya no hay nada que hacer. Por eso Jesús, cuando muere en la cruz, dice, está todo hecho, consumado es. Ya se hizo todo lo que había que hacer. Ya no hay otra cosa que hacer. Lo único que nosotros podemos hacer para tener salvación es aceptar ese sacrificio. Punto. Es aceptar a Jesús como nuestro Salvador. Y punto. No hay otro. No hay otro. Pero hoy, sin embargo, nos enseñan que hay otros métodos, que podemos, a través de la meditación, a través de esto, a través de tal filosofía o de tal otra, podemos llegar al cielo. Porque todas las religiones llevan al final a Dios. Y eso no es cierto, es una mentira que el enemigo ha puesto sobre ti. El único camino es Jesús. Por eso por eso Jesús, cuando Pedro le dice que no debía morir, Jesús se voltea y le dice, apártate de mí, Satanás. Y no porque Pedro se hubiera convertido en Satanás, sino porque el espíritu de Satanás, en anticristiano, anticristo, el propósito de Dios, estaba operando en Pedro. Por eso le dice, apártate de mí, Satanás. Apártate de mi adversario, enemigo. No porque no fuera Pedro, sino porque el enemigo estaba influenciando en su mente, en sus cosas, en sus sentimientos, en su parte carnal. Por eso le dice Jesús, no miren las cosas como los hombres. Pon la mira en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo. Y muchas veces nosotros nos cerramos en eso, ¿no? A veces estamos más preocupados por las cosas terrenales que por las cosas de arriba. A veces pensamos, es que no debo de ir, o no puedo ir a la iglesia, o no puedo orar ahora, o no puedo tener un tiempo de devocional porque tengo que hacer tal o cual cosa, porque es mi responsabilidad. Sí, tenemos muchísimas responsabilidades diarias, pero nuestra mayor responsabilidad es hacia el Señor. Es a ese Dios que dio a su Hijo por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para darnos salvación, vida eterna, sanidad, liberación, prosperidad. Por amor a ese Dios que entregó a su Hijo, por ese Hijo que por amor se entregó a nosotros, por agradecimiento. Y muchas veces dejamos a Dios esperando, porque tenemos cosas que hacer, porque estamos viendo ojos de este mundo, ojos carnales. No está mal que tengamos responsabilidades, al
contrario, es muy bueno que tengamos responsabilidad. Tenemos cosas que hacer, tenemos que trabajar. Los jóvenes tienen que estudiar, prepararse. Pero cuando eso está impidiendo tener una relación con Dios, ya no es sano. Ya no es sano. Hace muchos años oramos por una parejita, por un matrimonio. No podía tener hijos. Si no, estaba como, Señor, dame un hijo y te lo voy a entregar a ti. Y bueno, oramos toda la iglesia orando, y la hermana queda embarazada. Y cuando tiene el bebé, pues hoy no voy porque está muy chiquito el niño y está lloviendo. Y el domingo siguiente, pues que hace frío. Y el otro domingo hace calor. Y por el niño, por esa bendición que Dios le dio, se convirtió en maldición porque dejó de ir a la iglesia. Tanto así que se apartó. Se apartó completamente del Señor. Era más importante su hijo que Dios. Era más importante la bendición que el que dio la bendición. Y se apartó y se fue de la iglesia. Aparte no le gustó que se lo dijera. Una de las cosas que tiene la palabra es que nos confronta, ¿verdad? Es el mejor espejo que podemos tener. Yo cuando me miro en el espejo digo, qué guapo, qué suerte tiene mi esposa, ¿verdad? Qué suerte que tiene tener un guapo como yo. Pero cuando voy a la Biblia y veo quién soy realmente, quién dice Dios que soy, pues me tengo que avergonzar y pedir perdón y humillarme delante del Señor. A veces cuando confrontamos, ¿verdad?, a los hermanos, pues, no les gusta. Y se enojan, y se ofenden. Y bueno, y dijeron, se ofenden y se van a otra iglesia. Bueno, gloria a Dios. No, con nosotros no se pudo, pues, ojalá se pueda con otros. Pero no se va para el mundo. Cuando una oveja va cambiando de corral, corre el riesgo que luego se la coma el camino. Y eso es lo que generalmente pasa. Por eso afírmate en tu iglesia. Busca bien tu iglesia. Busca bien quién va a ser tu pastor, tu guía espiritual. ¿Quién va a ser tu consejero? Busca bien. Que no hables, como que dicen, del tingo al tango. Es importante entonces que nosotros conozcamos las Escrituras, conozcamos quién es Jesús. No nos confundamos con el mundo. No estemos como los pseudo cristianos o las pseudo iglesias cristianas, ¿verdad? Que te dan un Jesús disfrazado, que no es el Jesús que dice la Biblia. Si no le conoces, pues ahí está la palabra de Dios, que te va a decir quién es Jesús, cómo es Jesús, cuánto amor tiene Jesús por ti. Es que Dios no me ama, es que le ruego y le ruego y le pido y le pido y le pido. Dios está escuchando y sabe cuándo es el tiempo. A veces nos tiene que apretar un poquito las clavijas. A veces tiene que decir, ¿sabes qué? Aguanta. Es que Dios no me contesta. Sí, Dios contesta, siempre contesta. Te dice que sí, te dice que no. Eso quiere decir, espérate. No es el tiempo. Cuando Dios no contesta es porque te dice, espérate. Aparte uno va ejerciendo paciencia, ¿verdad? Se va moldando. Porque queremos a veces que Dios, pensamos que Dios, ¿verdad?, es nuestro solucionador de problemas. No. Dios nos da para solucionar nuestros problemas. Dios nos da la sabiduría para que nosotros solucionemos. Somos nosotros que tenemos que solucionar. Porque la mayoría de las veces los problemas que tenemos no son pruebas, son por culpa nuestra. Son por tomar malas decisiones. Como dicen en mi pueblo, por meter la pata hasta el ombligo. A veces nosotros erramos por no consultar a Dios. En casos tan sencillos, yo conocí un pastor que me decía, voy a ir a comprarme un par de zapatos. ¿Me ayuda a orar? ¿A orar? Sí, por un par de zapatos. Quiero comprar un par de zapatos que me duren muchos años, que me salga económico, que me los dé Dios, que Dios me guíe. Y así lo hacía. Y era cierto.
Andaba con los mismos zapatos años. Años. ¿Por qué? Porque oraba por un par de zapatos. Y nosotros decimos, vamos a molestar al Señor por eso. Vamos a perder el tiempo. Pero a veces debemos perder el tiempo. Debemos molestar a Dios. Como la viuda aquella, ¿verdad? ¿Se acuerdan la historia del juez injusto? Que la viuda iba, hazme justicia. Y el tipo no le hacía justicia porque era corrupto. No quería hacerle justicia. Hasta que un día dijo, le voy a hacer justicia para que ya no me esté fastidiando. Ya, de una vez, le voy a hacer justicia. Eso nos habla de que Dios quiere que nosotros estemos orando. Que muchas veces Dios no nos concede lo que pedimos, no nos contesta, es para que le busquemos. Yo decía hace muchos años, y se enojaron por eso, algunos hermanos, que Dios tiene sentido del humor, no es un Dios aburrido, y que Dios juega con nosotros. O sea, juega interviniendo con nosotros, no que está jugando como si nosotros fuéramos títulos, sino que se atreve a jugar con nosotros. Y muchas veces juega a las escondidas. Ese juego que juegan los niños, ¿verdad? ¿Para qué? Para que le busquemos. A veces Dios se esconde para que nosotros busquemos su presencia. Eso le agrada a Dios, es la forma en que nosotros crecemos, es por nuestro bien. Es cuando Dios también nos niega cosas. Es por nuestro bien. O nosotros le daríamos a un niño de 5 años una ametralladora o una moto, una moto, lo más probable es que tenga un accidente, ¿verdad? Y hasta puede perder la vida. Entonces el niño va a hacer su berrinche, quiero la moto, no, mejor tener un carrito de esos chiquititos así, juega con eso, pero no te voy a dar algo que te pueda lastimar, algo que te pueda herir. Y muchas veces Dios, en su sabiduría, no nos da las cosas que nosotros queremos, sino que nos da las que realmente necesitamos. Por eso debemos estar felices y contentos con lo que tenemos, no con lo que no tenemos. A veces nos amargamos porque no tenemos un iPhone de este tamaño, ¿no? O nos amargamos porque no tenemos el carro del año. Es más, nos amargamos porque no tenemos ni siquiera una bicicleta. Pero Dios sabe por qué. Sí, Dios sabe por qué. Demos gracias a Dios porque tenemos salud, porque tenemos un techo que nos cubre, porque tenemos ropa con que abrigarnos y cubrirnos. Pero eso muchas veces nos parece poco. No está mal lo que tengas un carro del año, no está mal que tengas una mejor casa, no está mal que tengas lo mejor. Dios quiere bendecirnos y bendecirnos en abundancia. Pero que eso no nos desvíe. Como la hermana del niño, ¿verdad? Oró para tener un niño muy agradecido que le iba a consagrar a Dios. Ni lo consagró a Dios, ni se consagró a él. Se fue el mundo. Dejó de amar a Dios, dejó de adorar a Dios, después de que Dios le concedió su pedido. Por eso nosotros debemos reconsiderar cuáles son los caminos que el mundo nos ofrece, decir no. No hacer como Pedro, no Señor, no te mueras, no Señor, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. No, sí, tienes que ir a Jerusalén, tienes que morir por mí. Porque ese era el propósito de Jesús. Él nació para morir en la cruz. Él vino a este mundo para traernos el mensaje de salvación, el Evangelio, las buenas nuevas del gran gozo. Para eso vino a este mundo y para morir por nuestro pecado. Para ser ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No que lo cubre, lo quita. Por eso tú y yo hoy somos libres del pecado. Amén. Somos libres del pecado. Pecamos, sí, por nuestra naturaleza humana, natural y diabólica, como decía el apóstol Pablo. Sí pecamos, pero no somos pecadores. Es una mala comparación como aquel que toma una cervecita o una copita de esto o de lo otro, pero no es un borracho. Borracho es el que se embriaga,
continuamente está tomando. En el caso del pecado lo mismo. Nosotros muchas veces cometemos errores y nos arrepentimos de esos errores. Que nosotros no le llamamos errores, le llamamos pecado. Esa es la palabra correcta. Nosotros muchas veces pecamos, pero no somos pecadores. Ya no vivimos en el pecado. Ya nuestra vida no está consagrada al pecado. Ya salimos de este mundo. Hace unos momentos decíamos que mucha gente dice que Jesús era un extraterrestre. Pues sí, porque su reino no es de este mundo, es fuera de este mundo. Y nosotros pertenecemos a ese reino, entonces también nosotros somos, no marcianos, porque los marcianos no existen, pero somos extraterrestres, porque el reino en el cual nosotros vivimos no es de este mundo, está fuera de este mundo. De ahí nos rescató Jesús. De ahí nos sacó el Señor. Por eso debemos conocer a Jesús, acercarnos más a Jesús a través de las Escrituras, a través de la comunión, de la oración, de un tiempo devocional, dejar que el Espíritu Santo nos guíe a tener esa comunión con Cristo. Y no andar divagando 15 Jesús, ¿y qué fue? ¿Y cómo le hizo? Y Jesús tendría sueño, y Jesús tendría hambre. ¿Y Jesús qué tomaba? ¿Tomaba vino o tomaba agua? Porque inclusive hasta eso la gente pregunta. ¿Jesús en la boda de Caná tomaba vino? ¿Tomó vino? Yo supongo que sí, no va a ser el mejor vino de toda la creación para no probarlo. Lo tiene que haber probado. En la última cena con sus discípulos, tomó la copa de vino. Claro, estamos hablando de un vino de aquella época, ¿no? Los alcoholes que tomamos ahora, lo que se toma ahora. Pero Jesús nos enseñó todo sobre la vida. Y era un hombre en todo el sentido de la palabra. No hagamos misticismos que no convienen. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Por eso es que él pudo morir y resucitar por sí mismo y estar hoy a la derecha de tu Padre, abogando por ti y por mí, intercediendo por ti y por mí, para que cuando el enemigo vaya, ¿no?, le diga, pero mira, el hermano Willy, mira, qué bonito ahí hablando de la palabra, mira lo que hace, mira lo que dice, mira lo que siente. Y Jesús dice, pero yo me di por él. Yo derramé hasta la última gota de sangre por él. Así como pongo el ejemplo de mi vida, es la vida de todos nosotros. Jesús murió para defendernos también de esas chances de vida. El enemigo no tiene parte ni suerte sobre nosotros. Él no tiene poder, a no ser el poder que nosotros le demos. Es como un perro muerto. No te puede morder, no se puede mover, pero si tú lo pateas, sí se mueve, porque tú lo pateaste. El enemigo no mismo. El enemigo va a tener el poder sobre tu vida que tú le des. Por eso Jesús se volteó y le dio las patas a Pedro y dijo, quítate de mí, Satanás, fuera. Tenemos nosotros esa autoridad en el nombre de Jesús para vencer la tentación, para vencer los dardos de fuego del enemigo y poder proclamar el nombre de Jesucristo. Hoy más que nunca debemos proclamar el nombre de Jesucristo. Si todo el mundo con su filosofía puede aparecer en televisión y decir cualquier tontería y la gente lo aplaude, ¿por qué nosotros no podemos proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo? Gracias a Dios todavía tenemos esa libertad. Tenemos la libertad de tener la Biblia, de poder leerla, de poder congregarnos y también tenemos la libertad de poder proclamar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Pero por qué no lo hacemos? Porque nos da pena. Nos da pena. No nos da pena hablar de otros temas, pero sí nos da pena hablar de Jesucristo. De decir que somos cristianos. De decir que servimos al Dios viviente. Nos da pena. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Son cosas que el enemigo pone en nuestra cabeza.
que nos van a decir esto, que nos van a decir lo otro, que nos van a decir aleluya, que nos van a decir hermanitos. Y sí, somos hermanitos. Porque tenemos un solo Padre, que es nuestro Señor Salvador. Amén. Gloria a Dios. Por eso es importante, hermanos, que la usemos. Que usemos la Biblia, que nos acerquemos a Jesús a través de la Biblia, a través de nuestros tiempos devocionales, a través de las conversaciones inclusive. Qué cosa más bonita que hablar de nuestro Señor Jesucristo entre nosotros. Podamos compartir experiencias como hace unos momentos compartíamos testimonios, ¿verdad? De agradecimiento a Dios de lo que ha hecho, de poner nuestras peticiones delante de Dios. A veces nos da pena, pero deberíamos decir, hermano, ore porque necesito trabajo. Hermano, ore por mi salud. A veces nos da pena. Para eso somos una familia en Cristo. Para orarnos unos por los otros. Para compartir nuestras alegrías y nuestras tristezas también. Porque somos un cuerpo de Cristo, cuya cabeza es Cristo. No hay otro. Es el único camino para llegar al cielo. El único camino para llegar al Padre. No hay otro. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor, Padre. Gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Porque a través de tu palabra, Señor, tú nos vas enseñando, Señor, los verdaderos principios, Padre, los cuales tú quieres que sepamos, Señor, que conozcamos, Señor, para no desviarnos, Padre, con cualquier filosofía, Señor. Que cualquier viento de doctrina, Señor, no nos haga dudar, Señor. No nos haga caer, Padre, al contrario, Señor, que nos afirmemos en la roca que es nuestro Señor Jesucristo, el cual nos sacó, Señor, de lodo cenagoso, Padre, sobre esa roca, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tu Hijo Jesucristo, Él mismo se entregó para que nosotros tuviéramos salvación y vida eterna, Padre. Para que fuera Él, Señor, el Cristo esperado, para que fuera Él el Señor de señores, el Rey de reyes, el doctor de doctores, nuestro sanador, nuestro proveedor, nuestro mejor amigo, nuestro hermano mayor, nuestro Señor y Rey Jesucristo. Gracias te damos, Padre. A ti sea la honra y la gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.